amor bienestar nos den, donde en ti todos tengan fe. Danos un bello hogar, danos un bello hogar, danos un bello hogar, donde el Padre es fuerte y fiel, donde no haya sabor a hiel, donde en su ambiente haya solo miel. Danos un bello hogar, danos un bello hogar. Danos un bello hogar, donde la madre con devoción sepa mostrarnos tu compasión, donde tú habites con santa unción. Danos un bello hogar, danos un bello hogar. Danos un bello hogar, donde los hijos podrán saber cómo Jesús los quiere ver, a su amparo y así vencer. Danos un bello hogar, danos un bello hogar. Los saludo en el amor del Señor en esta mañana. Que Dios nos bendiga en esta mañana. Y le doy gracias a Dios por darme la oportunidad de poder compartir este devocional. Bueno, se me ha pedido que comparta sobre Marta y María. Todos conocemos esta historia, ¿cierto? Que encontramos en Lucas 10, del 38 al 42, donde Jesús visita a Marta y a María, y ellas eran ambas hermanas de Lázaro. Según el Evangelio de Juan, estos hermanos vivían en una aldea que se llamaba Betania. Esta aldea quedaba cerca de Jerusalén. Voy a darle lectura a la palabra del Señor en el nombre del Señor. Dice en Lucas 10, del 38 al 42, le voy a dar lectura. Dice: aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Bueno, esta historia, ¿cierto? Se trata de que Jesús fue a la casa de Marta, donde allí vivía María, su hermana, y su hermano Lázaro, el cual eran muy amigos de Jesús. Y la palabra del Señor dice que Marta estaba muy afanada, tratando de hacer muchas cosas, a lo mejor, ¿cierto?, para que Jesús se sintiera bien en su hogar. Pero María dice que sentándose a los pies de Jesús oía su palabra, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres.
Marta, un corazón de servicio, y María eligió lo mejor. Marta y María conforman un dúo fascinante, muy diferente en muchos aspectos, pero idénticas en un asunto esencial. Ambas amaban a Cristo. El Señor tenía un amor muy profundo por esa familia. Todos conocemos, ¿cierto?, la historia de que Él amaba mucho a Lázaro, eran muy amigos. Y incluso la palabra del Señor dice que Él, cuando Lázaro murió, ¿cierto?, Él lloró, y lo dice su palabra. Entonces, era una familia que Él quería mucho. María, la verdadera adoradora, lo dice Juan 12:3. Vamos a darle lectura. Dice: entonces María tomó una libra, dice, de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Cuán fuerte, cuán bueno sería ese perfume que dice que la casa se llenó del olor. Y esto me recuerda, ¿cierto?, que cuando muchos de nosotros a veces, cuando oramos al Señor, cuando elevamos una plegaria, una petición o una gratitud al Señor, siempre nombramos esta palabra que dice que ojalá nuestra oración llegue como un perfume grato delante de su presencia. Cuán grato sería para el Señor que María haya hecho esto por Él, derramar un perfume en esa época tan caro, derramarlo a los pies de Jesús. Sin duda, ¿cierto? María era como dice aquí, una verdadera adoradora de Jesús. Dice que ella había escogido la buena parte, había descubierto que una cosa era necesaria: centrar en Cristo su totalidad y verdadera adoración y devoción de su corazón. La humildad de María y su corazón obediente fue el regalo más grande para Jesús que la bien dispuesta mesa de Marta. Marta, sí dice su palabra, ¿cierto?, que estaba ella afanada. En Lucas 10:40 dice que ella estaba muy afanada, preocupada, con muchas cosas haciendo, mientras que María, ¿cierto?, estaba a los pies de Jesús escuchando cómo Él hablaba de su palabra. En el relato de Lucas 10 dice que la conducta extrema de Marta aparece como un verdadero espíritu de servicio. Ella fue la que se puso el delantal y fue a trabajar en las tareas de servir a los demás, porque Jesús no solo estaba Él ahí, sino que habían más personas sentados a la mesa, ¿cierto? Y Marta se dispuso eso, a hacerlo, atenderlo de la mejor manera. Y qué más que si estaba el mismo Señor Jesucristo, ¿cierto?, en su hogar, en su mesa. Yo creo que ella, ¿cierto?, desesperada, que para darle lo mejor al Señor también. Pero su trato a María pronto reveló un serio defecto en su corazón de sierva. ¿Cuál fue esa actitud que tuvo? Que ella
¿cierto? En el versículo 40 dice que Marta dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Yo creo que Marta tiene que haber estado muy, muy atareada con tantas cosas que estaba haciendo, ¿cierto? Y como que ella se enojó un poco con su hermana y tuvo, no sé si, cómo decirlo, ¿cierto? Como que se sintió mal, se enojó por la actitud que tenía María, ¿cierto? Que no se le daba nada en levantarse y ayudarle, sino que estaba sentada a los pies de Jesús. Y ella con tantas cosas y con tanta gente para atender. Entonces, aquí también, ¿cierto? Que si vamos a la palabra, cuando nosotros hacemos algo, dice su palabra que nosotros tenemos que hacerlo con amor. Si vamos, ¿cierto? A Colosenses 3:23 dice que todo lo que hagáis, dice, hacerlo de corazón, como para el Señor. Entonces, Marta también aquí, bueno, tuvo una actitud, ¿cierto? No sé si prepotente en hablarle al Señor de esa manera y reclamarle. O sea, fue como un reclamo que le hizo al Señor, ¿cierto? Que le dijera a María que le ayude porque ella estaba sola atendiendo. Entonces, bueno, no tuvo a lo mejor la humildad que debería haber tenido, a lo mejor, pero como lo relata, ¿cierto? Que ella fue un poco dura para hablar, ¿cierto? Y decirle que al Señor, que por qué no mandaba a María, ¿cierto? A que le ayudara. Bueno, la adoración como la más alta de las prioridades para cada cristiano, nada ni aún el servicio rendido a Cristo es más importante que escuchar y honrarlo con nuestro corazón. Ni aún las muchas cosas que nosotros podamos hacer. En cuanto al trabajo, es más importante que escuchar su palabra, que estar en comunión con el Señor, porque eso es lo que a nosotros nos ayuda a crecer, a estar en comunión con el Señor, a depender de Él, porque en los momentos difíciles que muchas veces nos toca vivir, y más en este tiempo, ¿cierto?, en que hemos podido estar pendientes no solo de nosotros, sino que de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros familiares cercanos, ¿cierto?, con esta pandemia. Hemos sufrido cada uno de nosotros todo esto que está pasando. Entonces esto nos ha ayudado también de alguna manera a estar más en comunión con Dios, y si nosotros no estamos en comunión con Dios, también creo que muchas veces nos entramos en pánico con todas estas cosas, porque uno escucha a las personas, ¿cierto?, que no tienen a Cristo en su corazón, andan con mucho miedo, andan como desesperados. Pero nosotros que conocemos al Señor, que estamos
tenemos esa fe, ¿cierto? La certeza de que Dios no nos va a abandonar. Pero también nosotros como hijos de Dios debemos ser también obedientes y cuidarnos, poner nuestra parte también, ser obedientes, no solo obedientes al Señor, sino que también obedientes a las autoridades, de cuidarnos, ¿cierto? Y de esa manera también estamos obedeciendo y siendo obedientes delante del Señor. En este devocional, ¿cierto? Que el Señor nos habla a través de su palabra, a que podamos nosotros escoger la mejor parte. Su palabra nos invita en esta mañana a que nosotros podamos escoger la mejor parte, que es estar a los pies de Jesús, que es el mejor lugar que podemos escoger, estar en comunión con Él, leyendo, estudiando su palabra, compartiendo la palabra con los demás, orando al Señor. En todo tiempo dice su palabra que nosotros debemos estar en comunión con Él, siempre dando gracias en todo y por todo, porque Dios es quien tiene el control de todo y Dios es el que nos ha sustentado. Yo creo que a todos nosotros Dios no nos ha hecho faltar nada. A lo mejor hemos tenido una que otra cosa que nos ha faltado, pero algo que a lo mejor no es necesario, pero el Señor es bueno y nosotros como hijos de Dios debemos ser hijos agradecidos y siempre estar recordando, ¿cierto? Que Él está ahí presto a que nosotros podamos buscarle en oración, buscarle a través de su palabra. De corazón, ¿cierto? Dice la adoración, claro, la adoración como la más alta de las prioridades para cada cristiano. Nuestra adoración es lo más importante para el Señor. Es un peligro aún para la gente que ama a Cristo, o sea, para nosotros, que lleguemos a estar tan involucrados haciendo cosas para Él que comencemos a descuidar el oír y el recordar lo que ha hecho por nosotros. Nunca debemos permitir que nuestro servicio a Cristo sobrepase nuestra adoración a Él. Ambas eran notables, las hermanas, ¿cierto? Marta y María. Ambas eran notables en sus propios caminos. Si nosotros pensamos en sus dones y sus comportamientos juntos, nos dan un maravilloso ejemplo a seguir. Ojalá que nosotros cultivemos diligentemente las mejores cualidades de estas dos extraordinarias mujeres. Estas mujeres, ¿cierto? Que a su manera, ¿cierto? Querían agradar al Señor. A su manera ellas adoraban al Señor y lo amaban y querían entregar lo mejor. Pero si vamos, ¿cierto? A la lectura que el Señor también en el versículo 42 de Lucas 10 dice: pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Porque su palabra también nos dice, ¿cierto? Que nada nos podrá separar del amor de Dios. Entonces que lo más importante sea para nosotros, sea el Señor, sea estar en comunión con Él, buscarle cada día en oración y en su palabra, meditar en su palabra, qué nos dice, qué nos está hablando,
Que el Señor nos bendiga en esta mañana, mis hermanas, y que haya sido de bendición, porque para mí sí ha sido de bendición su palabra, y soy una hija agradecida de Dios, porque a pesar de que a veces somos desobedientes a su palabra, desobedientes delante del Señor, pero su oído siempre está presto a escucharnos a nosotros, nuestras aflicciones, nuestras preocupaciones, nuestros problemas. Su oído siempre está atento al clamor de sus hijos. Que el Señor nos bendiga y gracias una vez más a mi Señor, porque Él siempre contesta las oraciones. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos.